La celebración de Días de Muertos en México, en el contexto de efemérides que estamos celebrando, digamos, es el encuentro de dos mundos, de dos maneras de ser, dos maneras de pensar, dos maneras de sentir y dos maneras de ver la muerte. Porque no hay que olvidar, digamos, que la celebración tal y como se realiza hoy en día no es solamente, digamos, la tradición indígena, sino también la tradición cristiana, católica, que, digamos, empezó con tiempos novohispanos. Claro, yo creo que había una visión mesoamericana, digamos, frente a la muerte, ¿no? Y antes de hablar de Días de Muertos en términos específicos, me parece que es importante recordar ciertos paradigmas prehispánicos, ¿no? de la visión que tenían los antiguos mexicanos de la muerte, ¿no? En el contexto cultural prehispánico no se debía oponer la vida y la muerte, sino la existencia y la muerte. La existencia en náhuatl nemilistli era, digamos, el camino que se recorría desde el nacimiento hasta la muerte. Y después venía la muerte miquistli, que constituía, digamos, un latido, eran latidos, digamos, de la existencia humana. El nemilistli era como la sístole y miquistli, la muerte, era como la diástole de un latido de la vida, ¿no? Me parece muy importante porque, digamos, la muerte, miquistli, era parte constitutiva de la vida. Eso me parece muy importante porque en el contexto occidental actual oponemos siempre vida y muerte, vida a muerte, ¿no? Aquí sería existencia más muerte igual vida, en ese caso, ¿no? Pues el Mictlán era el lugar del inframundo que atravesaba el sol precisamente, ¿no? La existencia humana estaba calcada sobre el curso solar. El sol sale en el este en la mañana, culmina en el cenit y se pone en la tarde, y durante la noche atraviesa, digamos, las partes infratelúricas del Mictlán, ¿no? Entonces el Mictlán era como un vientre materno que regeneraba, digamos, la existencia. Aquí el punto importante, hay que recordar también que el ser humano fue creado a partir de huesos de difuntos fecundados por Quetzalcóatl, Quetzalcóatl que penetró en el oeste precisamente dentro de la muerte y regresó, atravesó la muerte y regresó otra vez como sol naciente en el este, ¿no? Era todo este espacio-tiempo en el que los seres se regeneraban de cierto modo durante 4 años. Eso es un punto muy importante, los 4 años. En la cosmovisión náhuatl, el lugar donde iban los que morían no era como en el mundo occidental, en el mundo cristiano, en función, digamos, de su comportamiento en la existencia, ¿no? Como en el mundo cristiano, los que se portan bien se van al cielo, los que se portan mal se van al infierno, y entre los dos, digamos, van al purgatorio. En el contexto prehispánico dependía de la manera en que la persona moría. Si moría de vejez, pues como el sol poniente atravesaba digamos, toda la dimensión infratelúrica del Mictlán para renacer otra vez de cierto modo como ave. Todo dependía también del nivel social de la persona, ¿no? Y si moría ahogado o si moría, digamos, mordido por una serpiente o fulminado por el rayo o de enfermedades de la piel, por ejemplo, iban al Tlalocan con Tlaloc, el dios Tlaloc, ¿no? Si morían en la guerra, por ejemplo, iban con el sol, ¿no? Los hombres acompañaban al sol del este al cenit, y las mujeres muertas en el primer parto, que eran asociadas, que eran asimiladas a guerreros que habían muerto en combate, tomaban de manos de los guerreros en el cenit el sol y lo bajaban a Cihuatlampa, lugar de las mujeres, el oeste, ¿no? Y había también un lugar que se llama el Zincalco, donde iban también los niños que morían en su tierna edad, ¿no? Donde iban, en el Zincalco era el lugar de la casa del maíz, ¿no? Había 4 lugares donde iban los que morían en función de la modalidad de su muerte.
el inframundo, digamos que el mundo de los muertos, también hay que ver que no es solamente el Mictlán, sino todos esos espacios que hemos considerado, ¿no? En el Mictlán había Mictlantecutli y Mictecacihuatl, ¿no? El dios de la muerte y su contraparte femenina. En Tlalocan estaba Tlaloc, ¿eh? En el sol había todas las divinidades como Huitzilopochtli, en este caso, que estaba asociado también con los guerreros muertos en combate o en el sacrificio humano, ¿no? Y en el Tlalocan estaba Huemac y Xipetotec, el dios también de los descarnados, ¿no? Pero muchos de los dioses, inclusive yo creo que el espacio-tiempo de la muerte fue creado in illo tempore en los mitos, cuando los dioses que se habían reunido en Teotihuacán habían pedido a Nanahuatzin Tecocistecatl que se echaran al fuego para que nacieran el sol y la luna, pero los astros no se movían, entonces en este caso los dioses decidieron morir. Yo creo en un momento dado que cuando los dioses deciden morir, crean la muerte. La muerte no existía, digamos, era un caos, se había pasado del caos de la oscuridad a la luz de lo que sería, digamos, la existencia después. Pero después de la oscuridad venía la luz, pero los astros, tanto el sol como la luna, no se movían. Entonces, para, digamos, redimir esta situación, los dioses decidieron morir. Matimikikan, dijeron los dioses, muramos. Y para mí fue la creación de la muerte en este caso, por lo que el espacio-tiempo de la muerte también no solamente es el espacio-tiempo de los dioses de la muerte que hemos nombrado, pero también el espacio-tiempo donde moran los dioses en general, ¿no? Bueno, los elementos prehispánicos son los de Micailhuitl, ¿eh? Así como había 4 lugares donde iban los difuntos cuando morían, había, digamos, 4 maneras de recordarlos, ¿no? Por ejemplo, los que morían de vejez se recordaban en la fiesta de Tititl. Los que morían ahogados se recordaban en la fiesta de Tepeilhuitl, la fiesta de los montes. Los que morían en la guerra se recordaban en la fiesta Micailhuitl, y los niños que morían en su tierna edad en la pequeña fiesta de los muertos o la fiesta de los muertos pequeños, Micailhuitontli, ¿no? Entonces aquí cuando llegan los españoles llegan también con una fiesta de difuntos, no hay que olvidarlo, ¿no? Las fechas, por ejemplo, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre son fechas cristianas, que no corresponden, digamos, primero porque había cuatro, digamos, fechas distintas según la modalidad en que había muerto la persona, pero también porque en este caso, digamos, el planteamiento cristiano era muy distinto, ¿no? Hay que recordar, yo creo que es importante recordar que la fiesta de Todos los Santos tuvo también una gestación, ¿no? Y la historia nos dice que cuando estaban en Roma todavía, el Papa Bonifacio IV le pidió al tirano Focas, que había usurpado el trono de Oriente, del Imperio Romano de Oriente, que les concedieran el templo de Agripa para poner todos los huesos que habían recogido en las catacumbas, todos los huesos de mártires, ¿no? Hubo 28 carretas según la tradición, y el 13 de mayo de 609, digamos, consagraron una capilla de Todos los Santos, ¿no? Luego, digamos, con el tiempo, Gregorio III dio su bendición a esta fecha. Bueno, no a la fecha, porque la fecha todavía no estaba determinada, pero luego no se sabe exactamente cuándo pasó, del 13 de mayo al 1 de noviembre, y dicen que lo más probable es que los frailes, cuando fueron a las zonas celtas, donde había la famosa fiesta de Samain, que se volvió después Halloween, All Hallows Eve, la fiesta celta de Samain se hacía el 1 de noviembre, y es muy probable que los frailes, que no tenían una fecha realmente muy importante, el 13 de mayo, la consagración de la capilla de Todos los Santos no era una fecha, digamos, determinante. Entonces, para propiciar el sincretismo, como lo hicieron también con la fecha del nacimiento de Cristo y la Navidad, ¿no? Tomaron la fecha celta del 1 de noviembre para consagrar, digamos, la fiesta de Todos los Santos, ¿no?
Y fue en 835, con el Papa Gregorio IV, que se consagró definitivamente el día 1 de noviembre como fiesta de todos los santos. Luego viene también la fiesta de los fieles difuntos. Más tardía, yo creo que todo eso viene ligado también con la visión de la muerte, es decir, que el ser humano tiene, digamos, una necesidad de celebrar a sus difuntos, ¿no? Entonces, el 1 de noviembre era la fiesta de los santos, pero había también todo el común de los mortales que había tenido también difuntos. Y aquí tenemos, todo parece indicar que fue en la abadía de Cluny, con el abad Odilon, que empezó la fiesta de los fieles difuntos, con primero solamente los difuntos de la abadía, los frailes benedictinos de la abadía de Cluny. Hay fechas distintas, 1030 dicen algunos, o 998, 2 de noviembre de 1030 o 2 de noviembre de 998, según las fuentes, ¿no? Pero también esta fiesta de los fieles difuntos nació en la abadía de Cluny en Francia, se expandió después, y todo parece indicar que fue en Liejas que, digamos, el culto se expandió en toda Europa. Cuando llegan los españoles en 1519, la fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos, 1 de noviembre y 2 de noviembre, están ya consagradas y llegan con esas fechas y llegan con su culto propio, evidentemente. Pero aquí el punto es que los frailes se dieron cuenta de que tenían que ceder, no iban a aplastar totalmente la cultura de los vencidos en este caso, sino que había que negociar ciertas cosas en términos de religión. Y cuando vieron la importancia tremenda que tenía la fiesta de Michaelwit, la fiesta de difuntos, entonces negociaron, digamos, una fiesta que fue la que tenemos hoy en día y que se celebra en esos términos desde 1571. Pues sí, exactamente como se hace hoy en día. Tenemos en el Códice Mexicano una fiesta en 1571, el 2 de noviembre, el 1 y 2 de noviembre de 1571, pero es probable que estuviera, digamos, que antes tuviéramos también una fiesta, porque esa fecha es una de las fechas, ¿no? Diego Durán, por ejemplo, describe la fiesta del 1 y 2 de noviembre, diciendo, inclusive el fray Diego Durán, el dominico, que el día 1 se festejaban a los niños y el día 2 a los adultos, ¿no? Si tenemos esta división, en el caso de Durán, que terminó de escribir su obra en 1573, también coincide más o menos, ¿eh? Pero es posible que fuera un poco anterior a estas fechas, ¿eh? Como 1550, 1560, ciertamente que se dio progresivamente este vínculo entre la manera de celebrar a los difuntos en estas fechas de parte de los católicos y la oportunidad también que tenían los indígenas. Ya no tenían 4 días de, digamos, fiesta de muertos correspondientes a sus maneras de morir, ¿no? Ya se habían quedado con solamente una, que sería la fiesta de Titit, que para los cristianos pues era la fiesta de los que morían de vejez, iban a la tierra, correspondía más o menos al culto cristiano. Entonces eliminaron la fiesta de los que morían en la guerra, Huey Michaelwit, se conservaron la fiesta de los niños, Michaelwitontli, y también la del Zincalco la eliminaron, la del Tlalocan la eliminaron, y nos quedamos con 2, digamos, la fiesta de los adultos que morían de vejez y la fiesta de los niños, Michaelwit y Michaelwitontli. Pues yo creo que es algo también prehispánico, la vigencia, digamos, de los difuntos. Los difuntos se fueron, pero permanecen. En tiempos prehispánicos, digamos, además de todas las fiestas que recordaban digamos, en fechas precisas, la muerte de los que se habían ido, también se convocaban a los difuntos en la siembra, en la cosecha, digamos, en ceremonias tocantes a la guerra y todo eso. Digamos que los difuntos participaban de manera activa al quehacer cotidiano de los vivos, ¿no? Entonces, esto me parece que todavía en la fiesta actual se mantiene eso, que los difuntos se fueron al inframundo,
pero digamos, permanece el recuerdo y también algo, digamos, un poco más sutil, ¿no? Porque vienen realmente esos días 1 y 2 de noviembre a los niños el 31 en la noche, tocan las campanas para que bajen el alma de los niños y digamos, el día 1 en la noche también para que el día 2 estén también aquí los difuntos adultos, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante sería esa permanencia de los difuntos, que no se olvidan los difuntos, digamos, en el contexto mexicano de ayer y de hoy en este caso, ¿no? En tiempos prehispánicos, digamos, las exequias eran importantísimas, ¿no? De hecho, el culto, digamos, la ceremonia del Día de Muertos correspondía por lo menos exactamente a lo que se hacía en las exequias. Hacían, digamos, todo eso y al final había la ofrenda de comida, ¿no? Y cantos y danzas y todo eso. Y yo creo que eso es muy importante. Y sobre todo, después el duelo. La primera parte del duelo eran 4 meses. Cada mes había, digamos, una pequeña fiesta y después de 80 días de estar, digamos, lamentándose, de estar bailando, de estar haciendo rituales, terminaba lo que yo considero como el duelo selénico, el duelo lunar. Y había empezado desde el entierro el duelo solar. Durante 4 años, una vez por año, digamos, los difuntos regresaban a la tierra para convivir unos instantes con los que permanecían de su familia y regresaban al inframundo durante 4 días, una vez por año durante 4 años, y durante ciertamente 4 días, ¿no? Y después de 4 años ya no se recordaban, ya no había ceremonia. Aquí, por ejemplo, se celebra todavía a la abuelita que murió hace 10 años, por decir algo, ¿no? Pero en tiempos prehispánicos la celebración de Día de Muertos era solamente 4 años, tiempo que tomaban para atravesar el inframundo, el Mictlán, y reaparecer eventualmente como aves, por ejemplo, en lo que concierne a los guerreros y a los señores. Es que también en el contexto prehispánico la muerte no solamente era la muerte de los seres vivos, sino el tiempo mismo moría. El tiempo, digamos, Quetzalcóatl es un poco de cierta manera la encarnación del tiempo, pero se acuerdan que en el contexto prehispánico cada 52 años moría el tiempo viejo, se quemaban 52 cañas que representaban 52 años, el espacio-tiempo viejo moría, había exequias realmente como si fueran de un señor, de una persona, ¿no? Y entonces de las cenizas del tiempo viejo renacía el tiempo nuevo. Eso me parece importante porque en el contexto occidental es precisamente por el tiempo que morimos, ¿no? Pero en el contexto prehispánico no solamente morimos porque envejecemos con la degradación fisiológica de nuestro ser, pero también, digamos, el tiempo mismo fenecía poco a poco y había que, digamos, resucitarlo, revivirlo cada 52 años. El tiempo tenía que morir a tiempo para no morir del todo.